directivo del Instituto de Auditores Internos. Es una temática que además me fascina, el tema de las visualizaciones y todo lo que tenga que ver con el uso de la información. Y específicamente es un gran placer para mí presentar a Eduardo Marconi, que bueno, formó parte del equipo de Baker Tilly, Exacto. y en el 2010 emigró a Estados Unidos y hoy, después de una carrera intensa, es un senior specialist de auditoría interna en el BID, ni más ni menos, así que una entidad reconocida en la región y particularmente con mucha influencia en nuestro país. Y además Eduardo, bueno, es contador de la UBA, es un argentino que en este momento está ahí en Washington, así que es una especie de orgullo compartido todos lados, desde mi punto de vista y un poco, como ya les dije, como miembro del instituto también, tener a alguien que nos pueda dar un poquito de su experiencia. Así que nada, dejarlos con Eduardo, él tiene una presentación importantísima, tiene muchísimas certificaciones, así que eso seguramente forma parte de su presentación y también de todo su bagaje de conocimiento. Así que, Eduardo, un gusto, un placer que estés con nosotros acá en este evento. Bueno, Norberto, muchas gracias por esta introducción tan cálida. Nos conocemos hace muchos años y es un placer poder estar presentando acá para el Instituto de Argentina. Es algo que realmente disfruto mucho y que espero que sea útil para todos los que están conectados a este webinar y que les deje algo esta presentación. Esa es la idea. Así Seguramente. que ojalá, Así que ojalá. bienvenido. Bueno, yo también te dejo con la audiencia, apago la cámara y seguimos charlando. Dale. Seguramente habrá preguntas. Así que gracias, Perfecto, Edu. ningún problema cuando quieran, si quieren interrumpir o las preguntas al final, como dijo Mati. Bueno, voy a empezar. El tema que nos toca hoy es visualizaciones efectivas en informe de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vamos a visualizar? Entonces les quería mostrar brevemente el contexto. ¿Qué vamos a visualizar? Datos, obviamente. ¿Qué puedo hacer con datos? Hoy estamos en una era masiva de datos. Hay datos por todos lados, se generan a cada minuto, a cada segundo, millones de datos. ¿Qué tengo que hacer con los datos? Lo primero que tengo que hacer es analizarlos. Y hay dos tipos de datos que se pueden analizar. Y después, una vez que los analice, voy a visualizarlos. Voy a mostrar los resultados de lo que analicé. Tipos de datos para analizar. Datos estructurados son fáciles, los que conocemos en base de datos, con títulos, filas, columnas, fácil de analizar. Y después tenemos los datos no estructurados, que están sin formato o sin una organización predefinida, que no tienen valor hasta que puedo organizarlo para analizarlos, si no, quedan ahí perdidos. Y son muchos, muchísimos. Una vez que logré analizar los datos, tengo que visualizarlos. Y hay dos, me gusta dividir la visualización en dos grandes grupos. Un tipo de visualización es la exploratoria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estoy planeando la auditoría o estoy en el medio del trabajo de la auditoría, quiero descubrir puntos importantes en la data, entonces puedo armar un dashboard, un tablero, es algo analítico, suele ser interactivo. Lo que busco es descubrir información que me sirva para la auditoría. Diferentes herramientas existen en el mercado que ustedes las deben conocer. Power BI, Tableau son las más conocidas, pero hay muchísimas más. Y me gustaría mencionar muy brevemente una de las que me hablaron muy bien, una herramienta argentina que se llama Visionaris, que cumple un poco la función de Power BI y Tableau, pero es argentina, lo cual tiene bastantes ventajas. Yo no tuve la oportunidad de usarla, pero todos los que la usaron me hablaron muy bien, entonces quería mencionarlo. Esa es la parte exploratoria. ¿Qué descubro interesante de los datos? Después tengo la parte explicativa. En la parte explicativa ya no hay nada que descubrir. Ya directamente muestro lo que es relevante de todo lo que analicé. El propósito es concluyente. Esta es la conclusión, esta es la data estática, esto es lo que concluí, esto es el final. No hay nada que analizar. Y ahí es donde se va a centrar la presentación. Entonces yo no voy a hablar ni de datos estructurados ni no estructurados, con muchísimo gusto hacemos otra presentación, ni de visualizaciones exploratorias, dashboard, tableros, con muchísimo gusto organizamos otra charla. Hoy me voy a concentrar en algo simple, pero importantísimo, que de tan simple a veces la gente se olvida de su importancia, que son las visualizaciones explicativas.
entendiendo a dónde me voy a... ¿Por qué voy a apuntar acá? Porque dije en el título, en informes de auditoría. El informe de auditoría es el informe final, ya sea informe o presentación, PowerPoint, lo que sea. Ahí ya no hay nada que descubrir, ya estoy mostrando los resultados. Sigamos para adelante. ¿Qué me dicen las normas internacionales sobre esto que voy a mostrar? Comunicación de los resultados. Ahí la 2400 nos dice que debo comunicar los resultados de los trabajos, y con respecto a la calidad me dice que tiene que ser precisa, objetiva, clara, concisa, constructivas, completas y oportunas. Bien. Es poco, necesito más. Entonces voy a las guías prácticas. En la guía práctica sí ya tengo más información que me parece relevante para el tema que estamos hablando hoy, y me habla algo que es importantísimo. Dice, una parte constitutiva e importante del trabajo de auditoría es la presentación de los resultados. Yo puedo estar meses trabajando y después tengo que mostrar esos resultados de una forma que la gente valore todo el esfuerzo que hice. No puedo mostrar algo básico porque se pierde de cierta forma todo el trabajo importante que hice atrás. Ahora voy con un ejemplo. Y dice, la difusión del trabajo de auditoría final refleja la labor de los auditores. Esto es importantísimo. Y cuando voy a las consideraciones sobre el estilo de escritura, encuentro una breve mención al tema este de visualizaciones efectivas. Dice, utilizar cuadros, gráficos, diagramas, tablas e ilustraciones permite destacar los datos más relevantes. Esto es clave. Y es lo único que hay, no hay mucho más en las normas. Por eso es importante para mí esta presentación. Y la gente, el feedback que me da cuando la doy es que les da buenas ideas para el futuro. Entonces este webinar, al cual tan gentilmente me invitaron, tiene un objetivo y una explicación de por qué es importante. ¿Cuál es el objetivo? Dejarles ideas, plantear ideas para que el próximo mensaje que presentemos en un informe o en una presentación o donde sea más efectivo. ¿Qué quiere decir que sea más efectivo? Que pueda visualizar esos datos y que el mensaje sea más claro. ¿Para qué hago un reporte, un informe de auditoría? ¿Para qué escribo? Para dar un mensaje, la conclusión de mi auditoría. Cuanto más claro sea ese mensaje, mejor, porque ese es el objetivo del informe, que sea claro, que el que lo lea entienda, no confundirlo, sino facilitarle el entendimiento. Y las visualizaciones me ayudan a que todo el texto sea más claro con algo más visual. ¿Por qué es importante? Como dijimos anteriormente, todo nuestro trabajo se refleja en el informe final de auditoría. La gente no ve todo lo que hicimos, ve el reporte final. Y además hay una tendencia, le voy a mostrar varios ejemplos, a dar reportes más visuales. ¿Por qué? Porque procesamos más rápido lo visual. El ser humano procesa lo visual al toque, no necesita leer tanto. Voy con un ejemplo, ¿no? Porque si no hablo mucho de texto y no soy consistente con lo que estoy diciendo. Este es un ejemplo muy tonto, pero bastante gráfico para mí. Le pedí a un miembro de mi equipo hace unos años que me mostrara todos los préstamos que se habían dado en Oceanía entre el año 96 y 2010. ¿Por qué? Porque el objetivo, que está ahí abajo, era ver cuántos países habían recibido en un año préstamos mayores a 3 millones. A esta persona le costó un mes conseguir toda la información y trabajó día y noche y se mató trabajando. Un mes directamente dedicado a esto. ¿Por qué? Porque había data que no estaba en los sistemas entre el año 96 y 99, tuvo que leer carpetas, tuvo que tipear, armar bases de datos. Y después, para poder comparar y llevar todo a una única unidad, tuvo que utilizar diferentes tipos de cambio, por mes, por país de cada año. O sea, es un trabajo importante. Viene feliz después de un mes y me dice, acá está el cuadro que necesitas. Ahí podés ver cuáles son los préstamos mayores a 3 millones. Ok, pensemos que esto es un reporte de auditoría, ¿no? Es verdad que la información es precisa, es verdad que el trabajo fue brillante, es verdad que todo está bien. Y es verdad que ahí yo puedo encontrar los préstamos mayores a 3 millones. Pero no los puedo encontrar fácilmente. Tiene que haber una mejor manera de presentarlo. Entonces, una de las cosas que hicimos primera fue poner separadores de miles, algo básico, y ahí es más fácil identificar los 3 millones. Ya estoy viendo algunos, ustedes seguramente también los verán. Pero ¿qué pasa si además hago esto? Ahí cambia bastante. Rápidamente yo puedo ver que hay 8 oportunidades donde hay préstamos que superan los 3 millones. Esto, a pesar de ser un cuadro, es un cuadro visual, es una visualización. Es importante resaltar el mensaje, lo que yo quiero mostrar, y dejar atrás en gris, en un hermoso gris,
todo lo que es background, todo lo que es importante pero no tanto. Entonces el mensaje es que hay 8 oportunidades donde se superan los 3 millones. En menos de 10 segundos cuento que hay 8. ¿Cuánto hubiera tardado acá? Mucho más. Y es ahí donde me refiero a la importancia del informe final. Si quiero ir un poquito más allá, puedes agregar una especie de mapa de calor, donde puedo analizar, por ejemplo, que en Australia y en Nueva Zelanda son los países donde más préstamos se obtuvieron, que el año 2000 es un año donde hubo muchos préstamos, y que el año 2001 es un año donde hubo pocos préstamos. Después analizaré los porqués, no importa, no vienen al caso, pero es mucho más gráfico. Entonces, para construir esta tabla tardaron un mes, y para pasar de esa tabla a esta, 5 minutos, menos, 4 minutos, 3 minutos. Es ahí donde me refiero a la importancia de la visualización en un informe final, porque todo nuestro trabajo no se ve hasta el reporte. Y ese reporte tiene que ser claro en su mensaje y en su calidad. Entonces volvamos, antes de ir a mayores ejemplos, a por qué es importante. Porque todo nuestro trabajo se refleja en el informe final de la auditoría. Y además porque procesamos más rápido lo visual, como decía antes. Y en el ejemplo anterior se ve claramente, rápidamente encuentro cuáles son los que superan los 3 millones y me hubiera costado mucho más encontrarlos si no lo pongo de una forma más visual. Vamos con los ejemplos, que es lo que más me gusta de esta presentación. Antes de eso, me olvidaba de que quería mostrar esto. Supongamos que esto es una visualización. ¿Cuál es la primera palabra, la sensación que les da esta visualización? Supongamos que es un gráfico. A mí se me ocurre la palabra caos. A cada uno se le ocurrirá la palabra que le parezca. ¿Y qué pasa si lo muestro así? Es la misma situación en el mismo segundo, en el mismo instante, pero mostrado de forma diferente. El foco en un gráfico, en una visualización, lo voy a poner donde yo quiera. Es importante ver dónde voy a poner el foco. La perspectiva es importante. Ninguna de las dos imágenes miente, pero son realmente diferentes. Entonces, para el auditor acá se abren dos grandes grupos. Primero es cuando consumimos información que preparó otro. Preparó nuestro cliente, preparó el departamento que vamos a analizar. Tengo que ver, si me presentan un gráfico, quién lo hizo, por qué lo hizo, qué intenciones tuvo, qué intereses esconde ese gráfico, para ver desde dónde lo enfoco. Y cuando hacemos nosotros un gráfico, tengo que pensar claramente en cuál es el mensaje y cuál es el público al cual estoy apuntando. Y acá quiero parar la pelota y pasar muy rápidamente a los principios fundamentales que nos dictan las normas de auditoría interna. Son 10 principios obligatorios, no son opcionales, son obligatorios. Uno es ser objetivos, libres de influencia e independientes. Y piensen en la foto anterior del fuego. Eso no parece ser muy objetivo. Entonces el auditor tiene ese doble rol. Cuando consume información que preparan los departamentos u otros, ver, entender qué es lo que me quieren mostrar y no caer en un análisis simple. Ver la data, ir a fondo, analizarla nosotros mismos. Y cuando preparamos nosotros, preparar algo objetivo, que sea independiente, donde yo no mato al cliente ni lo beneficio, soy objetivo, muestro la realidad. Eso es algo muy importante. Y otro de los principios es comunicar en forma efectiva. Acá lo tenemos en uno de los 10 principios. Uno de los 10 principios está dedicado a la comunicación efectiva. Por eso creo que es importante esta presentación de visualizaciones efectivas. Vamos a los ejemplos de visualizaciones, quizás no tan efectivas, pero está bueno porque nos sirve para aprender de errores de los demás o errores nuestros. Este gráfico es para hacer un cuadrito. Yo no podía creer cuando la CNN presentó este gráfico tan malo desde mi punto de vista. Y les voy a explicar por qué me parece malo. Porque no es claro, porque el mensaje no es claro. Tengo todos los estados de Estados Unidos, están acá, con los casos de coronavirus. Y acá los tengo, la referencia la tengo en colores, pero no está claro, ¿por qué esta línea cuál es? Si tengo todos colorcitos celestes, azules, no está muy claro cuál es. Esta naranja, ¿cuál es? ¿Es este estado, es este estado, es este estado? No lo sé. Y además, toda esta información acá abajo, acumulada con diferentes colores, no se entiende nada. Entonces, la primera sorpresa que me llevé es cuando vi que esto no había sido preparado por la CNN, sino que había sido preparado por la Casa Blanca, lo cual me preocupó un poco más. Entonces, este ejemplo es muy importante para ver cómo lugares muy relevantes
preparan visualizaciones que no son efectivas. Y es importante concentrarnos, porque acá no se entiende nada del mensaje que se quiere dar. Yo sabía en este momento, por experiencia, que Nueva York tenía muchos casos, eso lo sabemos todos, entonces intuyo que este color es Nueva York. Pero este naranja, ¿cuál es? Este de acá abajo, no está muy claro. ¿Cuál de todos estos es? Esto es algo que no hay que hacer, no hay que llenar de colores. Yo podría poner acá un nombre y decir New York, bien, queda claro. Supongamos que esto es New Jersey y poner New Jersey. Y todos estos no ponerlos, poner otros estados. Entonces tengo 3 categorías nada más y hacer un promedio. Promedio de otros estados. Y voy a tener una línea por acá abajo. Vamos a otro ejemplo. Esto ya se está poniendo más interesante. ¿Cuál es la sensación que les da a ustedes cuando ven este gráfico, esta visualización? A mí, cuando la vi, dije, wow, estos son los testeos de coronavirus en Estados Unidos. Dije, wow, qué bien está testeando Estados Unidos, la verdad, está testeando cada día más. Estos son días. Acá abajo en el eje tenemos días y acá los testeos de coronavirus. Digo, qué bien, cómo se está testeando. Y después, analizando el gráfico, me di cuenta que es información acumulada. Entonces acá estoy mostrando, siempre va a subir, porque es lo del día anterior más un poquito más. Nunca va a bajar. Lo que hice ya lo hice. A lo sumo se mantiene igual. Entonces, es un poco confuso. Y sobre todo porque en el título en ningún lugar dice información acumulada. Un auditor nunca puede presentar esto, salvo que diga en el título información acumulada y por algún motivo lo quiera presentar así. Pero esto es confuso y puede llevar a conclusiones que no son las correctas. Tengo un amigo que le gusta todo esto y se encargó de buscar la base de datos porque es pública y es transparente y preparó este mismo gráfico con información no acumulada. Y este es el resultado. La información es la misma. Ninguno de los dos gráficos miente. La base de datos es la misma. Lo que cambia es el enfoque, la perspectiva. ¿Cuál es el mensaje que quiero dar? Claramente acá la Casa Blanca quiere dar un mensaje de que testea muchísimo. Y está bien, bárbaro. Pero qué diferente se ve acá, ¿no? Y quizás esto no es malo, tiene una gran cantidad de testeos, seguramente. Pero es diferente presentarlo así que presentarlo así. Por eso digo, el auditor cuando le muestran algo tiene que analizar un poquito más a fondo qué es lo que le están mostrando. Y cuando prepara algo tiene que ser objetivo. No puede tratar de dejar bien en demasía a un cliente ni dejarlo mal. Tiene que ser objetivo. La realidad es esta. Es uno de los 10 principios básicos de auditoría interna. Eso es lo que les quiero mostrar con las visualizaciones. Con la misma información se pueden mostrar mensajes diferentes. Ventas de iPhone, Apple. Es un caso muy similar al anterior. La visualización, una persona cuando mira esto rápido dice, wow, ¿cómo se están vendiendo iPhone cada vez más? ¿Se están vendiendo cada vez más? No lo sé, quizás se están vendiendo los mismos hace años, pero esta información es acumulada, siempre va a crecer, por definición. Lo bueno es que acá tuvieron la delicadeza de poner acumulada en el título. Y está bien, es una forma de marketing de mostrar los resultados. Por lo menos pusieron acumulado y no lleva a confusiones. Y les quiero mostrar un ejemplo preparado, así inventado. Supongamos que quiero visualizar los préstamos que recibió Argentina entre el año 2003 y el año 2011. Tengo estos datos en el cuadro de abajo y ahora voy a hacer un gráfico que presente estos montos de préstamos. Y acá lo tengo. Esa es una buena visualización básica que me muestra cada año cómo fueron bajando los préstamos que recibió Argentina. Yo ahí puedo ir sacando conclusiones. Ahora, ¿qué pasa si los muestro en forma acumulada? La sensación, la percepción que va a leer alguien en un informe de auditoría es diferente. Entonces, por más que pongan el título información acumulada y todo, yo tengo que ser claro en el mensaje que quiero dar y no tengo que engañar, entre comillas, porque acá no estoy engañando a nadie, pues la información es la misma, la base de datos es la misma, nadie está mintiendo, nadie está manipulando data. Lo estoy enfocando de formas diferentes. Entonces yo tengo que enfocar en mi informe de auditoría de la forma más objetiva posible. Teniendo en cuenta los principios fundamentales, que ya los nombramos, que son 10, pero tomamos 2, la parte objetiva y la parte efectiva, propongo 3 reglas para visualizaciones. Estas son 3 reglas propias mías, cada uno puede armar las que quiera, pero a mí me resultan muy útiles cuando estoy preparando un informe, no solo un informe final.
Y eso es lo importante. Si no, una presentación o un reporte que no es de auditoría o un análisis cualquiera. Cuando voy a poner una visualización que explique mejor lo que está en texto, tengo que pensar en 3 reglas básicas. La primera y la más importante, bueno, las 3 son importantes, pero una muy importante. ¿Necesito realmente una visualización? Vamos con un ejemplo simple. Supongamos que tengo un kiosco que vende en capital y provincia y vendió en este mes 50% en capital y 50% en provincia. ¿Necesito una torta partida a la mitad que diga 50% capital, 50% provincia? No, ¿qué me agrega? La visualización me tiene que agregar algo, me tiene que facilitar el mensaje. O puedo decir en una oración, vendió 50 y 50. En ese caso no necesitaría una visualización. Segundo punto, si la respuesta anterior es sí, si necesito una visualización, ¿cuál es la más simple? Pensemos en el lector. El lector tiene que entender el mensaje de la forma más clara posible. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que entienda lo que yo quiero decir, la conclusión de mi reporte, de una forma simple? Que se entienda, que sea claro, que no tenga información adicional, que no tenga 3 dimensiones, colores. Tiene que ser simple, puede ser un blanco y negro simple. Lo importante es que se entienda fácilmente. Y finalmente, ¿qué mensaje quiero dar? ¿Cómo resalto, como veíamos en el primer ejemplo de los 3 millones, cómo resalto el mensaje que quiero dar? ¿Qué quiero mostrar? ¿Y cómo lo muestro de una forma más clara? Voy a darles 5 ejemplos de auditorías reales. Bueno, el primero no es una auditoría, pero vamos con 5 ejemplos. Siempre teniendo presente esas 3 reglas, ¿no? Esto es un tweet que encontré que me pareció muy gráfico para esto que quería explicar. Esto es un análisis que compara la caída de PBI de 4 países europeos: Alemania, España, Francia e Italia. ¿Necesito un gráfico en un tweet para comparar la caída de PBI? Definitivamente sí. Es muy claro. En vez de escribir todo un texto de cómo fueron cayendo, cuántos fueron cayendo, lo muestro. Se ve muy claramente. Entonces, el primer check, perfecto. Necesidad, sí. Simpleza. ¿Es un gráfico simple este? Me parece bastante simple. Está buenísimo. Es bien simple. Una barra, valores negativos, más claro, imposible, no tiene muchas complicaciones. ¿Cuál es el mensaje? Veamos rápidamente. Acá habla de comparar. Entonces, comparemos. El mensaje es que Alemania y España son similares, cayeron similar en su PBI, y que Francia es el peor de los casos. Ahora, cuando me detengo un poquito más, empiezo a ver que el eje tiene valores diferentes. Estoy usando un eje diferente para comparar. ¿Qué clase de comparación puedo hacer si estoy utilizando ejes diferentes? Acá yo no sé si es un error del que lo diseñó que no se dio cuenta o si hay una intención de mostrar un mensaje erróneo. Y es acá donde hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la conclusión rápida que yo puedo sacar si no me doy cuenta de lo de los ejes? Que Alemania y España están igual y que Francia es el peor. Ahora me tomé el trabajo de hacer el mismo gráfico con un único eje, donde ahora sí puedo comparar, porque estoy comparando manzanas con manzanas. Y el mensaje cambia. Alemania y España no son similares. España cayó casi el doble que Alemania. Y Francia no es el peor. España es el peor. Entonces es importantísimo que me concentre en el mensaje que quiero dar y que lo dé de una forma clara y simple. Y de vuelta, siempre en las dos partes del auditor, ¿no? Cuando consume información, estar atento a estos detalles y no dejarse engañar. A veces se engaña intencionalmente. Un departamento de marketing me puede mostrar algo que no es tan así, y a veces por errores del que diseña el gráfico. Y cuando yo diseño un gráfico, tengo que estar atento de no persuadir con un mensaje que no es el correcto y el objetivo, como me obligan a hacer las normas del Instituto de Auditores Internos. Voy con 4 ejemplos más de auditorías reales que encontré en la web. De ninguna manera quiero criticar al que hizo estas auditorías, al contrario, son buenos ejemplos para ver cómo se podría visualizar de una forma mejor. Entonces, son todas críticas constructivas las que voy a dar de estos 4 ejemplos que encontré en internet y que agradezco que sean públicos y disponibles para cualquiera que googlea informes de auditoría. Este es un informe de auditoría donde habla de rechazos. El punto principal son los rechazos de RTF, que creo que son recetas, no importa, no viene al caso. Es información del PAMI, no importa. Lo importante es ver
este gráfico y ver nuestro checklist de 3 puntos, como dijimos. Primero, ¿necesito un gráfico para esta información? Mi opinión es que sí. Está bueno tener un gráfico porque son diferentes categorías de RTFs y está bueno verlo visualmente, pues imagínense esto todo escrito, no se entiende nada. Entonces está bueno tener un gráfico. ¿Es simple? Más o menos. ¿Por qué? Hay un 3D ahí que no me sirve para nada y no agrega mucho valor, no me gusta. Estos textos acá en diagonal es confuso, ¿qué esto qué es? No es fácil de leer, no es que uno lo visualiza y entiende cuál es el mensaje. Sí tiene acá un cuadrito donde claramente enfatiza el mensaje que quiere dar y dice que el 11,46% de los RTF fueron rechazados. ¿Qué es esta barra de acá? Ahora, ¿cómo podría mostrarlo de una forma más simple? Se me ocurrió esto. Acá no tengo 3D, no tengo textos en diagonal, es simple, pero necesito ser simple para que el que lea entienda cuál es el mensaje que quiero dar. Entonces lo que yo quiero enfatizar acá es la parte de rechazados. Y si ese es el mensaje que quiero enfatizar, ¿qué hago con todo lo demás, que es información adicional? La pongo atrás. Es importante tenerla para comparar y ver las proporciones, pero la pongo atrás. ¿Cómo la pongo atrás? Con un hermoso gris. Entonces ahí es un gráfico mucho más simple. Entonces comparen el de la izquierda y el de la derecha y piensen cuál les parece más claro en el mensaje. Otro ejemplo. Este es interesantísimo desde mi punto de vista. Veamos acá. Concéntrense en esto porque si no vamos a estar un rato largo tratando de entender qué me quisieron decir. La última oración dice, dentro de la división Aduana Rosario, surge lo siguiente, y me muestra 4 tortas, 4 gráficos que supuestamente me ayudan a concluir algo. Bueno, tengo que dedicarle demasiados minutos para concluir algo de esos gráficos porque no son bastante claros para nada. Los voy a ayudar a entenderlos para entenderlos más rápido. Esto no tiene ninguna complejidad, cualquiera lo puede entender, es muy básico. Pero lleva tiempo y la idea es que una visualización sea clara. Acá compara exportaciones 2016 con 2017, importaciones 2016 con 2017. No hace nada más que eso. Y se concentra en la parte roja en la división aduana Rosario, que es lo que está analizando. Entonces me dice, por ejemplo, acá, exportaciones 2016 de la aduana Rosario y el resto del país. Entonces, si el resto del país yo voy a clasificar, le voy a mostrar 5 o 6 divisiones o algo, está bien, tiene valor. Ahora, si digo todo lo que no es lo que estoy analizando, no me agrega ningún valor. Yo sé que si 20% es lo que me interesa a aduana Rosario, el 80% es en el resto del país. Entonces propongo algo así. ¿Cuáles son las exportaciones comparadas entre 2016 y 2017 en la aduana Rosario, que es lo que me importa? 20%. Es esto de acá y esto de acá. Si ven, estos dos gráficos son idénticos, no cambia nada. ¿Y cuáles son las importaciones en la aduana Rosario? Bueno, en el 2016 son un 11% y en el 2017 son un 12%. Entonces, vamos con el checklist. ¿Es simple? Y este me parece más simple que este, desde mi gusto. Es subjetivo. A algunos les puede gustar más este y está bien. No hay una verdad absoluta. A mí me parece más simple este. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que las exportaciones no cambiaron entre los 2 años y que las importaciones subieron un poquito. ¿Necesito un gráfico? Y ahí podría pensar que no. Si solamente quiero decir que las exportaciones se mantienen y las importaciones subieron un poquito, ¿por qué no lo digo con una oración? Entonces, las exportaciones se mantuvieron en 20%, mientras que las importaciones aumentaron de 11 a 12%. Entonces acá, cuando me dice, dentro de la división aduana Rosario, surge lo siguiente. Este texto, que las exportaciones se mantuvieron en 20% y las importaciones aumentaron de 11 a 12%. ¿Para qué 4 gráficos? En mi opinión, no tienen sentido. Complican el mensaje. Las visualizaciones no son para decorar un reporte, son para hacerlo más claro, para que se entienda mejor. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo me encanta. Parque automotor de la dirección de traslados. Vamos con el checklist. Número 1. ¿Necesito una visualización? Yo creo que sí. Está bueno entender las diferentes categorías y no son tantas. Está bueno. Simpleza.
¿Esta visualización es simple? Desde mi punto de vista, no. 3D, ¿por qué 3 dimensiones? Basta con las 3 dimensiones cuando no tiene sentido. Un gráfico de torta con muchos colores que me obliga a tratar de entender cada uno. Entonces, bueno, este violeta 7% que son móviles asignados a bases regionales, ok. Este rojo, ¿qué es? Esto de acá. Tardo tiempo en entender lo que me quieren decir. ¿Cuál es el mensaje? Yo les muestro este gráfico. ¿Cuál es el mensaje? Van a tardar bastante tiempo en entender el mensaje. Y la idea es que el mensaje sea claro. Si no, no sirve. Entonces propongo algo así. Es más simple, tiene las mismas categorías, los mismos valores, la misma información. ¿Necesito este gráfico? Sí. ¿Es simple? Sí. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje estoy queriendo dar? Y el mensaje que estoy queriendo dar es este. Que hay un 37% de parque automotor en servicio y que todo el resto no está en servicio. Entonces, les dije antes, ¿por qué usar tanta cantidad de colores? No tiene sentido. Pero sí la podría utilizar acá, para dar un mensaje más claro. ¿Qué pasa si yo lo muestro así? En servicio, 37%, mientras que el 63% del parque automotor no está disponible. Esta visualización y esta visualización son idénticas. Muestran lo mismo. La información es la misma. Para mí, el mensaje se ve mucho más claro en la de la derecha. Es subjetivo, pero yo creo que se ve más claro. Y es ahí donde tengo que pensar cuando presento algo. No presento 3D, colores, eso no va a impactar a nadie, va a confundir. Si yo quiero que el mensaje de mi conclusión sea claro y se entienda, tengo que ser claro y simple. Vamos con otro ejemplo. El último ejemplo que les quiero mostrar hoy. Y que me parece interesantísimo. Por favor, les voy a dar un minuto para que miren ese gráfico en 3 dimensiones que habla de etapas de preinversión y compara costos versus incertidumbre. ¿Qué entienden de ese gráfico así rápidamente? Mirándolo, ¿qué se entiende de esa visualización? No es claro. Si le dedico tiempo lo voy a entender, no es física cuántica, es un gráfico que se puede entender. Pero la idea de la visualización es que no le dedique tiempo, que me dé el mensaje claro. Entonces los voy a ayudar a entender qué quisieron hacer con lo que yo entiendo que quisieron decir con este gráfico. Quisieron explicarnos que a medida que avanza las etapas de la preinversión, tengo 4 etapas de preinversión: idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad. El costo, a medida que obtenga un reporte o que avance en cada una de estas etapas, va a ser más alto, lo cual puede ser negativo, cada vez más costo. Pero ¿qué me trae eso también? Una reducción de la incertidumbre. Entonces, a medida que avanzo en las etapas de preinversión, tengo más información, pero me cuesta más obtener esa información, pero bajo la incertidumbre, lo cual es algo positivo. ¿Cuál es más simple, el de la izquierda o el de la derecha? Cada uno decidirá según su gusto. ¿Cuál es el mensaje? Y el mensaje es este, el que dice ahí el texto. La reducción de la incertidumbre implica el aumento de los costos. Y ahora viene una pregunta más. ¿Necesita un gráfico para decir esto? Y lo estuve pensando bastante, y mi conclusión es que no. Les voy a decir por qué. Llegué a la conclusión final de que no, sobre todo por el punto de los costos. Si ven acá los ejes, va de 0 a 100. Entonces esto habla de teoría, no me está dando información concreta. Si acá me dijera, bueno, el perfil cuesta 1.500.000, la prefactibilidad 5 millones y la factibilidad 8 millones, podría considerar más la posibilidad de dejar el gráfico. Pero ¿cómo voy a medir la incertidumbre? No es tan fácil de medir. Entonces, esto me está diciendo, a medida que aumentan los costos, baja la incertidumbre de 0 a 100, sin ningún costo, sin dólares, sin nada. Entonces, en mi opinión, desde mi punto de vista, este gráfico no tiene sentido. Ya lo estoy diciendo en esta oración. La reducción de incertidumbre implica el aumento de los costos. Esta gráfica de acá abajo no agrega ningún valor, no mejora el mensaje, no me ayuda a entender nada. No es simple y por lo tanto no es necesario. Entonces vamos con las conclusiones de la presentación de hoy. Les he traído bastantes ejemplos, tengo muchísimos más, pero no los quise aburrir.
Traje los que me parecía que podían ser más claros. Y las conclusiones son las que vinimos hablando durante la presentación desde un principio. Primero, tenemos que darle mucha importancia a nuestro informe final. Entonces, el texto yo lo puedo complementar con visualizaciones que ayuden a entender el mensaje que quiero dar. Si yo trabajé 6 meses haciendo una auditoría, o 3, 8, los que sean, y llego a una conclusión, la quiero dar de una forma que sea clara, que se entienda. ¿Ok? Entonces, tengo que darle mucha importancia a ese mensaje. Y si lo ayudo con una visualización, mucho mejor. Una visualización no es un gráfico decorativo de colores. No llenen de colores un reporte. Les hablo desde la experiencia. Yo veo reportes viejos míos y digo, por Dios, ¿cómo pude haber hecho eso? Gráficos 3D, 85 colores, barras que parecían que salían de la hoja. ¿Para qué? No sirve para nada. Me tengo que concentrar en el mensaje que quiero dar, porque tengo que pensar en el lector. Pensar en el lector. El lector está leyendo información y la quiere entender. ¿Cómo la va a entender si se la explico de una forma simple? Otro ejemplo importantísimo, otro punto importantísimo es pedir colaboración en la interpretación. Esto también es en base a mi experiencia. Muchas veces uno se concentra en armar un gráfico, quizás es lo que le pareció a esta persona, lo que le pasó a esta persona que hizo este 3D de costo e incertidumbre, y se cree que preparó algo genial. Me ha pasado mucho. He preparado gráficos o visualizaciones exploratorias, que son de las que no vamos a hablar hoy, que son esos dashboards o tableros con gráficas por todos lados, y me quedo pensando, wow, qué genialidad lo que hice. Y se lo presento a un colega y me dice, no se entiende nada. No se entiende nada, es mucha información, o no está claro, o mejor sacar algunas gráficas para concentrarnos en lo importante. Entonces, antes de volcar una gráfica en un reporte, en una PowerPoint, o en un dashboard, o donde sea, siempre es bueno pedirle colaboración a alguien que no haya estado metido en la preparación de ese gráfico. ¿Cuál es su primera impresión? ¿Qué entiende? ¿Qué ve? ¿Le parece claro o no? ¿Qué concluye? Si concluye lo que yo quise decir, bárbaro, adelante. Si concluye otra cosa, tengo que ajustarlo, porque el mensaje es lo importante y el mensaje tiene que ser claro. Y finalmente, recordar los principios básicos que son mi sugerencia, estos tres. Pueden agregar, pueden sacar, no hay reglas generales. Cada gráfica puede requerir o torta o barras o lo que sea. Pero lo que siempre requiere es primero saber si es necesario o no. No agreguen gráficos que no tienen sentido. Segundo, que sea simple, lo más simple posible siempre, es algo que aprendí con los años, simple, menos es más, simple, piensen en el pobre lector. Y tercero, enfocarnos en el mensaje que quiero dar, que las normas me obligan a que sea objetivo. No, siempre manipulando la data, dándole la vuelta, puedo llegar al mensaje un poquito más impactante, pero yo tengo que ser objetivo. Y tengo que resaltar qué es lo que quiero decir. Finalmente, les quería mostrar, cuando les dije que cada vez hay más visualizaciones, que no es ninguna novedad y no les estoy diciendo nada nuevo, todos ustedes lo saben, quería mostrarles el ejemplo de un diario que me parece una visualización brillante. ¿Y por qué? Porque la tapa de un diario suele ser bastante conservadora. Todo está en cuadritos, bien ordenado, estructurado. Ahora miren esta tapa del New York Times, que voy a agrandar para que vean un poco más. Esta tapa del New York Times tiene una visualización que desde mi punto de vista es brillante. ¿Por qué? ¿Es necesaria? Sí. ¿Es simple? Vaya si es simple. Tiene un solo color, son barras, un palo ahí naranja, amarillo, que me quiere decir algo. Y es bastante simple. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es, este gráfico, la letra está muy chica, se los voy a contar, es la cantidad de solicitudes de seguro de desempleo por mes en Estados Unidos de los últimos 20 años. Entonces empieza acá en el año 2000 y termina en marzo del 2020. Y me muestra cómo todos los meses fue variando la solicitud de seguro de desempleo hasta que llega a marzo de 2020 a este punto de 3,5 millones. ¿Qué es más impactante y cuál mensaje es más claro? Si yo estoy poniendo un titular gigante que me diga hubo 3 millones de pedidos de seguro de desempleo, que no se puede comparar con nada, no sé cuál es el historial, no llego a entender, o si muestro este gráfico. Desde mi punto de vista, este gráfico es mucho más claro, se justifica ponerlo.
También les debe haber ido con tan buen impacto y recepción debe haber tenido esa tapa que después hicieron otras también muy interesantes. Esto es la tapa del diario, ¿eh? Una semana después hicieron la evolución de casos en New York en 10 días, desde marzo 26 a abril 6. Y vieron cómo saltaron exponencialmente en New York. Este grafiquito de acá, después son estos casos de muertes y después estos casos de muertes. Miren cómo pasa la cantidad de muertes, pasa el título, pasa todo. Es todo un mensaje acá, ¿no? Rompe todo, rompe, pisa la fecha, pisa el nombre del diario, se va a lo más alto del diario. Esto es un mensaje claro y una visualización muy efectiva, muy efectiva. Si yo lo digo en texto, no voy a poder causar este impacto y voy a tener que explicar mucho. Acá se ve bien, es claro, es simple e impacta, se centra en el mensaje que quiere dar. Así que bueno, no los quiero aburrir más con ejemplos, tengo muchos más para alguna otra presentación si les interesa. Ahí tienen mi mail si me quieren escribir por cualquier duda o comentario, o feedback, o crítica constructiva, lo que sea, muy bienvenido. Y quiero agradecer a la gente del Instituto de Auditores Internos, gracias a Matías, gracias Norberto, así que muchísimas gracias. Espero que les haya servido y vuelvo para finalizar al objetivo inicial que presenté en el primer slide. La idea de esta presentación fue dejarles ideas. Ejemplos. Si alguien en su próximo reporte, presentación o lo que sea, aplica algo de lo que vimos hoy para hacer una gráfica más clara, el objetivo estuvo cumplido. Si alguien pone en gris la información que quiere esconder, si alguien elige un gráfico más simple, o si logra darse cuenta que un gráfico no es necesario y lo saca. Si alguien hace algo de eso, yo me voy a sentir muy contento y voy a sentir que el mensaje de esta presentación fue dado. Con mucho gusto en el futuro hablamos de data estructurada, no estructurada, visualizaciones exploratorias, lo que sea, o cualquier otro tema. Pero me parece que este tema está muy olvidado a veces y es muy importante, porque es el impacto de nuestro trabajo. Si trabajo 6 meses haciendo una auditoría, bueno, que se vea, que se refleje en el informe final. Así que bueno, muchas gracias y abierto a las preguntas. Espero que les haya Edu, la sido verdad útil. que sí, sí, no, interesantísimo. Los comentarios en el chat, bueno, ahí Matías los podrá ver, son realmente excelentes. La Explota el chat presentación hoy, ¿eh? Ah, en serio, bueno, me alegro, no leí nada, no Sí, pude no, leer no. nada. y muy Después alineada está con el todo muy mensaje, o activo. sea, una Dale, me alegro. presentación muy efectiva, alineada con el mensaje. Se me ocurre también, además de agradecerte y este último que quisiste decir de que si sirve para algo, tratamos que en el instituto justamente todo sea aplicable y mejorar. Se me vienen a la mente también reuniones que estuve en comités, por ejemplo el comité de DEAS, que estábamos hablando, los directores de comité trajeron el tema de justamente auditoría continua y cómo estos trajeron incluso a colaborar en el comité a dos CEOs importantes, uno de Walmart Argentina y otro de Swiss Medical, y ellos justamente hacían hincapié en esto, el valor del auditor interno, pero cómo recibían esa información. Entonces, yo me imagino algún hallazgo de auditoría presentado con esta efectividad, bueno, no quedan dudas que hay que tratarlo, ¿no es cierto? No quedan dudas que es un tema sumamente riguroso y visual, por decirlo de una manera. Así que, nada, gracias por compartirlo y por mostrarnos todo tu trabajo. Y yo sé de tu tenacidad para aprender y para ir desarrollándote, así que no me cabe duda de que esto lo estás aplicando diariamente ahí en el BID. Sí, cada vez que puedo lo aplico y también lo fomento, no solo en el departamento de auditoría, sino fuera del departamento de auditoría. Y algo que quería mencionar, que brevemente lo diste a entender, es que hoy en día la gente no tiene tiempo. Nosotros, nadie tiene tiempo, nadie de los que está acá tiene mucho tiempo para leer. Hay mucha información, nos abruma la información que viene de todos lados. Entonces el reporte de auditoría tiene que ser simple, tiene que ir al punto. Y la visualización, en ese caso, ayuda a que se entienda. Por eso la importancia que yo le veo a este punto. Eduardo, Perfecto. Dime, Mati. hay un participante, Jorge Sánchez, que quiere hacerte una consulta. Le vamos a ceder la palabra. Bárbaro. Le pregunté previamente si quería hacerlo, me dio su consentimiento, así que le vamos a Con ceder todo la gusto. palabra. Es una consulta puntual. A ver. No sé si Jorge nos está escuchando y pudo Bienvenido, Jorge. consultarle. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Sánchez. Primero, bueno, me encantó la presentación. Tengo en realidad dos consultas y algo que quizás se pueda aportar, quizás se fue digamos, se omitió
por el tiempo, porque quizás es muy obvia, pero bueno, la primera es respecto al gráfico que nos mostraste de los préstamos. Sí, El ejemplo que nos mostraste. Eso también se podría hacer, yo siempre me baso, perdón, basándome en Excel. Yo, digamos, mi conocimiento es en Excel para poder realizar gráficos y mostrar todo eso. Desconozco otras herramientas. bien. ¿Se podría utilizar también un slicer en ese caso como para poder marcar esto de una manera más sencilla y quizás si se quiere menos de 3 millones o más de 3 millones o cualquier filtro que se quiera poner en el slicer? Esa es la pregunta uno. Ok. La segunda pregunta tiene que ver con las buenas prácticas de Excel. O sea, yo hasta ahora no presenté ningún informe, no me tocó, digamos, en eso, pero bueno, yo al conocer un poco de Excel, las buenas prácticas que a mí me enseñaron es, por ejemplo, que se basan mucho en lo que usted dijo, es que las líneas se utilizan para tendencias, ¿sí? Los gráficos de líneas, no más de 5 porque si no afecta la visualización, como usted estaba mostrando en la, digamos, justamente en el gráfico de los casos de coronavirus, que era bastante confuso. Exacto. Para comparar qué es lo que usted hizo cambiando digamos, en los gráficos que usted mostró, para relacionar variables y lo que sería de gráficos para lo que sería la parte de los porcentajes. Y entre otras cosas, bueno, lo que dicen, digamos, las buenas prácticas de lo que sería Excel, supuestamente, ¿no? Es lo que no tomar justamente, como usted dice, también no gráficos 3D, sombras y ese tipo de cosas. Y por último, una cosa que también se toma como una buena práctica de Excel, que es un error que, por ejemplo, yo cometo, pero por ignorante algunas veces, y que me gustaría agregar a esta charla, es que también es muy importante cuando uno quiere inserta un gráfico, sin querer lo arrastra y trata de agrandarlo, cambia la proporción y eso cambia la visualización y eso puede hacer que se entienda de otra forma. Que quizás puede ser un error sin querer, que uno grafica todo, pero lo presenta y se visualiza de una forma distinta. Digamos, y eso también lo considera como una parte para poder, digamos, verlo como estos ejemplos de visualización que estaba diciendo. Esas serían mis consultas. Repito, lo que sería lo del slicer, si las buenas prácticas se podrían aplicar a esto, y el aporte, esto que decía de lo que sería el extender un gráfico cuando uno quiere mostrar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ahí te voy a contestar y avísame si me olvido de algo, pero creo que voy a poder cubrir todo. Primero, slicers en Excel. Amo los slicers en Excel, son una maravilla. Incluso me gusta más un slicer en Excel que en Power BI o en Tableau, porque uno toca y responde rápido. Y además no tiene que abrir un menú donde tiene que ir eligiendo. Toca, mira, toca y va viendo las conclusiones y cómo va cambiando todo. Así que con respecto a los slicers, son súper bienvenidos. En otras charlas que di, que no es esta, hablo de los slicers y es en las visualizaciones exploratorias, no en las explicativas. Y te explico por qué. Cuando preparo una visualización exploratoria, que es la que voy a usar en el planeamiento o durante el trabajo, ahí sí necesito slicers para tocar y ver conclusiones diferentes, como en ese ejemplo de los 3 millones. Y si bien se puede hacer en Power BI, en Tableau o en Visionaries, muchas veces lo hago en Excel por un tema de simpleza. Sobre todo cuando hay una cantidad de datos que no es abrumadora, ¿no? Si tengo 10.000 millones de filas no se puede. Pero cuando son pocas es más rápido y más práctico en Excel con slicers. Así que súper a favor de los slicers. No hablé de los slicers en esa oportunidad de los préstamos porque estoy hablando del reporte final. Y el reporte final suele ser una foto estática donde no voy, el que lee no va a tener la oportunidad de tocar los slicers. Pero está muy bien tu punto y estoy completamente a favor de los slicers. El que no sabe lo que son los slicers, vaya a YouTube, que es la mejor universidad de tecnología en la actualidad y es todo gratis. Y es una maravilla lo que se puede hacer con eso y es súper eficiente. Con respecto a las buenas prácticas, completamente de acuerdo en todo lo que mencionaste. Muy de acuerdo. Voy a contar una cosita que me enseñaron cuando era chico. Para los que saben leer música, el pentagrama tiene 5 líneas. Esas 5 líneas no son de casualidad. Es porque el ojo humano está preparado a leer 5, hasta 5. 5 o menos, 5, 4, 3, pero no 6. Entonces, hagan el ejemplo en su casa. 5 las entienden. Si ponen una 6 ya no se entiende. Entonces, el comentario que decías vos, Jorge, es
que en un gráfico de líneas donde marco tendencias, no poner más de 5. Es una muy buena práctica. Por eso ese gráfico que he hecho la Casa Blanca de 50 estados de colores no es bueno porque no se entiende. Solamente puede ser bueno si todos están por acá abajo y uno resalta. Bueno, ahí sí, pero tengo que poner el nombre del que resalta para que se entienda por qué. Y lo de abajo no importa, es solo para mostrar que todos están ahí abajo. Pero no me gusta tampoco porque se parece una zona gris llena de cosas. Ahí prefiero hacer una sola línea del resto de los estados, otros estados, gris o del color que sea, con el promedio. Si están todos por ahí abajo, ¿para qué voy a mostrar 50 líneas? Muestro una sola con el promedio. Después, de acuerdo, con no usar 3D. Hay muchas mejores prácticas que se escuchan a menudo, que es no usar 3D, no usar gráficos de torta, y siempre hay que tomarlo con pinzas. Yo conozco algún caso donde el 3D vale la pena, y conozco varios casos donde los gráficos de torta sí valen la pena, pero en muchos casos no. Entonces, siempre pensemos en nuestro mensaje y en la variedad de gráficos que tengo. Dediquémosle tiempo a eso, porque refleja todo el trabajo que hice. Entonces, si estuve un mes preparando una tabla, le dedico 5 minutos para que se entienda mejor. Así que bueno, espero haber respondido todo. Si no, por favor, interrumpime. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. No, de nada. Está conectada y tomó el micrófono Laura Mariani, nuestra tesorera actual. Laura, no sé si querés aportar algún comentario. No, que sí, lo O que varios. quería, sí, primero muchísimas gracias, la verdad es que es súper útil la presentación. Quería aportar que por ahí es una muy buena oportunidad para implementar en las presentaciones que tenemos que hacer muy breves y muy cortas a la alta dirección, este tipo de gráficos en un PowerPoint hablan muchísimo más que largos textos en diapositivas o incluso en papel. ¿Qué te parece si este tipo de cosas también las ves como posibles para ser aplicadas en este tipo de cosas? Sí, bueno, gracias Laura, completamente de acuerdo. Nosotros en nuestro trabajo hay una tendencia a hacer más PowerPoints que texto, que reportes. Les voy a contar algo. Antes vieron que nosotros tenemos auditorías y consultorías, ¿no? Assurance y advisories. Ahora, todo lo que son consultorías lo hacemos directamente en PowerPoint. No hacemos un texto, un Word. Es todo PowerPoint. Y lo que son reportes de auditoría los hacemos en Word, por supuesto. Pero es una tendencia que yo no sé a futuro si directamente no van a desaparecer también los reportes de auditoría, si no va a ser una página, un executive summary acompañado de una presentación. La tendencia es cada vez más visualización. Y por supuesto, de acuerdo con vos, una imagen apropiada dice más que mucho texto, pero tiene que ser apropiada, ¿no? Tiene que ser simple y apuntar al mensaje que quiero dar. Así que de acuerdo con vos, cualquier presentación que hagan a la alta dirección, dejen de poner bullet points y mucho texto, sino más bien un gráfico y se le habla arriba y se explica. Esa es mi recomendación y lo que me ha funcionado muy bien en la práctica. Gracias. No, de nada. Edu, es una transición porque entiendo que los reportes de auditoría siempre lo que abundaba era el texto, ¿no? Entonces es un poco el camino que dice Laura, o sea, tratar de ser creativos en ese mensaje. Vos lo expusiste muy bien en un mensaje que no hacía falta, en un reporte no hacía falta el texto, ya el mismo. Entonces también hay que ser claro en eso, si un texto corto o un buen gráfico para eludir un texto largo o para solapar un texto largo. De acuerdo. Si voy a agregar un gráfico, que sume, que agregue valor y que clarifique el mensaje que quiero dar. Si no, no pongo nada. Y si está bien hecho, siempre suma. Y cuando vos dijiste ser creativos, es exactamente eso, ser creativos, pero en el punto justo, ¿no? No irnos a una creatividad que lleve a un extremo que no se entiende nada. Lo que importa es el mensaje de lo que quiero dar. Sí, o tener las herramientas. Veo esa página principal de New York Times y tienen las herramientas en el sentido, ya no la tecnología, las herramientas gráficas y la creatividad para hacer un gráfico en ese sentido, porque están mostrando el tema de coronavirus. Nosotros cuando mostramos hallazgos, quizás buscar elementos, productos, cosas que están relacionados con el rubro de nuestra entidad, ¿no es cierto? Para ser bien gráficos,
y demostrativos, o como ese que vos mostrabas de las reparaciones, donde ponías un auto con el capó Claro. abierto y el humo, digamos. Eso Ahí facilita, exacto, eso facilita a dar un mensaje claro. Y con respecto a las herramientas, todos los ejemplos que di están hechos en Excel, la presentación está hecha en PowerPoint. No se requiere grandes softwares para preparar un informe final que es estático. Sí necesito mejor, quizás, Tableau, Power BI, Visionary o el que sea, para visualizaciones exploratorias. O necesito también para analizar data no estructurada, no me sirve un Excel, necesito R, Python o cualquiera de esos. Pero esta etapa del New York Times de la izquierda está hecha con Excel, eso no tiene ninguna complicación. Entonces no menospreciemos el Excel que puede hacer maravillas para un reporte de auditoría. Mati, no sé si Bueno, tenés vos Eduardo. más preguntas. No, solo, digamos, agradecimientos y elogios para la presentación de Eduardo y muchos agradecimientos, de verdad. Estuvo muy activo el chat, muy participativo, con muchos comentarios, agradeciendo de verdad, Eduardo, por tu tiempo, por la claridad y la sencillez con la cual presentaste la temática. Así que de mi parte, siendo las 12, daría un cierre, si están de acuerdo. Bueno, Matías, muchísimas gracias. El agradecido soy yo y con Sí. mucho gusto nuevamente el tema que les guste lo preparo con muchísimo gusto y no tengo ningún problema en volver a hacer otro webinar y compartir información con ustedes que pueda serles útil, ¿no? Así que No, vamos a muchísimas agradecer gracias a todos. tu crecimiento. Así que, bueno, Norbert, gracias también a vos por sumarte acá para moderar y presentar a Eduardo. A los socios presentes que se encuentran en la sala, recordarles que en la página web están todos los cursos, están los comités de trabajo para participar y eventos. Tenemos eventos en noviembre, el 60 aniversario, y el día lunes, este próximo 5 de octubre, estaremos dando comienzo a la jornada de entidades financieras a un valor súper accesible, inscripciones por grupo, hay un programa súper rico para disfrutar. Así que darles los buenos días a todos y agradecerles nuevamente por la participación. Norbert, Eduardo, muchas gracias. Será hasta la próxima y gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por participar y estar ahí. Gracias, Gracias, hasta Edu. Un luego. abrazo. Chau, Gracias, chau. chao, chao.